Hola, bienvenidos una vez más a Salón Casal, este espacio dedicado para todos los amantes y gustosos del séptimo arte. Y pues bueno, para el video de hoy traje el tema de la metacinematografía, el metacine. O sea, el cine hablando del cine, el cine viendo cine, ¿no? Como cuando una persona mira hacia sus adentros y entiende qué es lo que le sucede, entiende hacia dónde tendría que ir, o se puede vislumbrar un futuro, ¿no? Entonces, supongamos aquí que el arte como persona se refleja en un espejo y tiene obviamente inflexiones o pensamientos profundos acerca de sus funciones, de sus conflictos, de sus motivos y nos hace partícipes de ellos, ¿no? A lo largo de la historia del cine ha habido muchas películas del cine hablando de sí mismo, pero yo como siempre traigo dos películas que quiero compartir con ustedes acerca de este tema. El primero, o la primera película, es una película húngara de 1987 que se llama, o fue titulada así en el habla hispana, Diario para mis amores. Es una película de una directora llamada Marta Mesaros, una de las directoras pioneras de cierto movimiento feminista en cuanto a la realización del cine, que la podemos ubicar con otras personas como Agnes Barda o como Edith Carlman, por ejemplo. Y bueno, pues el cine de Marta Mesaro siempre ha sido evocativo, nostálgico, y su feminismo no es tanto de contrarrevolución o contestatario, que hay algo de ello, claro, son personajes que luchan, pero también son personajes que te dan la libertad de pensar, hacer y sentir lo que quieren cuando quieren. No por ello deben de luchar a veces, por ello solamente lo deben sentir y solamente deben salir a la calle a tratar de hacerlo y, ¿por qué no?, hacerlo sin preguntar a nadie, ¿no? Entonces es un cine bastante interesante y bueno, Marta Besaros tiene una filmografía amplia y en algún momento hizo una serie de películas que todas se llaman Diario para, ¿no? Esta es una de ellas, que habla sobre su propia vida, ¿no? Hablan sobre la vida de la propia directora, sobre la propia Marta Mesaros, y esta película que les traigo aquí es una de las fundamentales de esta serie de películas, que es La idea para mis amores, como les comento, que es cuando Marta Mesaros nos habla de por qué ella decidió o cómo fue que ella llegó a estudiar dirección de cine, ¿no? No son documentales, son ficciones en pleno, así que aquí el personaje principal de La idea para mis amores es una adolescente por ahí de 17, 18 años, si no mal recuerdo, que no sabe qué hacer bien en su país. Pero estamos hablando de una Hungría recién salida de la Segunda Guerra Mundial y es un país completamente sin perspectivas y sin mucha personalidad y que es consumida, o esta nación es consumida por el comunismo, ¿no? Por el socialismo ruso, ¿no? Entonces Rusia, que en ese entonces está bajo el yugo de Joseph Stalin, pues se implementa ahí y básicamente es una provincia más de Rusia, ¿no? Aunque ellos siempre estarán luchando por su independencia, por tener esa resistencia, pero que no se las dan, ¿no? Y la verdad es que la película se balancea muy bien en estos dos aspectos, en los aspectos históricos y en los aspectos pasionales del cine, ¿no? Estamos en una Hungría entonces que no sabe qué hacer, quiere ser libre, pero no sabe cómo ser libre y está bajo la dictadura de Stalin. Y este personaje principal, esta mujer, tampoco entiende el mundo y tampoco, así como la propia Hungría es una analogía, ella tampoco entiende qué es lo que pasa, ¿no? Que es una cuestión también de la adolescencia o de la prejuventud, por así decirlo, ¿no? Ella está buscando a su padre fue desaparecido acabando la Segunda Guerra Mundial y está preguntando, nunca dejará de luchar y de preguntar dónde está su padre. Sabe que a lo mejor y lo más probable es que ya esté muerto, pero quiere encontrarlo y quiere saber qué es lo que hizo. Y ahí ve con una madrastra que está consumida completamente mental y psicológicamente por la ideología comunista, es de las personas que están ahí creyendo que realmente Rusia y este poder desde Moscú hace bien a Hungría y está viendo quiénes son contrarios, traidores y demás, ¿no? Entonces, sobre ese conflicto, en algún momento a este personaje mujer se le abre la mente y dice, quiero estudiar cine. Creo que desde ahí puedo yo luchar y puedo yo explayarme y exponer las cosas que siento y las cosas que siente
mi país. Ella tiene la oportunidad, por esta madrastra que tiene, que está muy centrada en los valores comunistas puros de Stalin. Así que llega a Moscú. Bueno, intenta estudiar cine, obviamente, en Hungría. No se lo permiten, en parte por ser mujer, pues, estas cuestiones machistas también, porque ellos esperan que de una mujer sea una actriz, ¿no? No sea una directora, ¿no? Es como una figura muy extraña. Pero ella, porque quiere y porque puede, viaja hasta Moscú e intenta entrar al Instituto de Cinematografía de Moscú, uno de los más importantes del mundo, de hecho, ¿no? Y ahí bajo algunas tricuñuelas, ahí bajo unas trampas, logra entrar, ¿no? Y empieza a demostrar que es una gran directora, ¿no? Y empieza a entender los objetivos del cine o lo que para ella es el cine y por lo que yo creo que Marta Mesaros se me está dando un discurso de lo que para Mesaros era el cine y en la que yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Mesaros nos habla de que el cine tiene que servir para darle la voz a aquellas personas a las que siempre le hemos dado la espalda. El cine a veces ha funcionado de forma lúdica, ocultando, dando la espalda a los problemas, no existen, y ser evasivos, ¿no? Olvídate de los problemas, ve algo, entretente, y olvídate de las cosas malas que pasan, ¿no? Mesaro nos dice, no, el cine debe darle la voz y la imagen en esa pantalla a esas personas, a esos conflictos. Debemos entender el mundo en el que vivimos y tenemos que tener en cuenta a las personas que hemos olvidado, ¿no? Pero también se encuentra con la cuestión política, ¿no? El cine también sirve como una cuestión de condicionamiento, ¿no? De condicionamiento social y de condicionamiento, casi casi hablando en términos más contemporáneos, de condicionamiento democrático, ¿no? Es una conveniencia. Presentamos lo que nos conviene, presentamos los resultados que tenemos, pero las cosas que van mal no se presentan, ¿no? Y se empieza a dar cuenta de ello, ¿no? Y es muy interesante lo que hacen, ¿no? Porque de hecho cuando hace su examen final, hace una especie de reportaje sobre personas pobres y dejadas por este sistema político, ¿no? Y no le permiten exponerlo, le dicen que eso está mal, que el cine no sirve para ello, el cine tiene que servir para vanagloriar un poco más la parte política. Aquí en Occidente diríamos, el cine tiene que servir para entretener, pero Mesaros, y les digo y repito, yo estoy muy de acuerdo con ella, el cine tiene que servir para ello, para no darle la espalda a los problemas, para no negar las cosas que no nos convienen, sino para exponerlas, para verlas de frente y entender el piso donde estamos y las personas que somos, ¿no? Entonces Mesaro nos habla mucho de ello y es por eso que traigo esta película a colación. Diario para mis amores del 87 de Marta Mesaros y por ahí pues hay que hablar, hay que decirlo, ¿no? Hay algunos guiños y algunos tributos, lo veo así, que Mesaros hace pues, algunos de las grandes figuras de la dirección rusa, ¿no? Que el cine ruso es uno de los más importantes del mundo. Por ahí hace algunos guiños con algunos diálogos a Alexander Dovzhenko, por ejemplo, del cual les recomiendo también la película de Tierra de 1930, una de las grandes películas mudas de los años incipientes del cine soviético. La verdad es una verdadera joya, que también habla de cuestiones políticas y un final maravilloso. También por ahí le hace un guiño a Kuleshov, ¿no? Que en teoría Kuleshov y Dovzhenko en la ficción de esta película dan clases en el Instituto de Cine de Moscú. Y también por ahí esa secuencia que pues, bueno, hay que también verla mucho detalle, donde ellos están en una clase y les están analizando el acorazado Potemkin de Sergei Eisenstein, ¿no? Pues una de las primeras grandes obras maestras del cine, por muchos la primera grande obra maestra del cine, y obviamente están haciendo un análisis muy concreto, pero bastante interesante, hay que oírlo y hay que poner mucha atención, de pues, la famosísima secuencia de las escaleras de Odessa que viene en esa película, ¿no? Pero bueno, esa es la primera película que les traigo para hoy, una película que nos habla, les digo, no solamente de las funciones del cine, sino que también nos retrata muy fría, cruel, pero muy portentosa naturalmente lo que sucedió en estos países que no querían formar parte de este sistema ruso, sí querían formar parte de un sistema comunista socialista, pero no desde la visión de Stalin, y cómo en Hungría se instauró eso de una forma dictatorial y también nos lo hace ver mucho, ¿no? Es una película también muy social en ese sentido y claro, hacia el último acto de la película Stalin muere o se anuncia del fallecimiento de Stalin y cómo se encuentra tanto Rusia como Hungría sin saber qué hacer, ¿no? Nos quedamos sin esa mente que dirigía todo estos grandes terrenos, qué es lo que se hace, ¿no? Y ahí también es una cuestión bastante interesante que revisar y que ver en esta película.
Obviamente la película tiene una conclusión como tal, sí concluye bien la trama de este conflicto que tenemos frente a pantalla, pero deja caminos abiertos porque después vendrán otras películas, ¿no? Si no mal recuerdo, creo que la que sigue después de esta Diario para mis amores es la de Diario para mis padres y mis madres, donde ya existe la resistencia en Hungría, ya no hablan tanto del metacine, sino más bien de la resistencia y de cómo esta mujer, este personaje, ahora tiene que luchar por tratar de apoyar a las personas que quieren independizar a su país. Pero bueno, eso es otro cantar. Nosotros nos vamos ahora con otra película. La otra película es una película de 1979 del maestro Krzysztof Kieślowski, una película polaca, y tal vez es de sus primeras películas, y se llama Amator, o El aficionado, o El amateur, como en distintos países se tradujo, pero su término internacional es Amator, ¿no? Y bueno, Krzysztof Kieślowski pues, es uno de los grandes maestros del cine mundial, ¿no? Yo siempre he abogado porque se vea casi toda la filmografía. No es una filmografía muy amplia la de Kieślowski en cuanto a cine, hizo cosas para televisión, hizo unos cortos documentales, pero sus ficciones, que no creo que sean tan amplios en número, creo que todo debería de verse, ¿no? Y sobre todo, pues una de sus obras maestras, que es esa serie de televisión que es El Decálogo, que es una cuestión obligada para todo amante del cine. Pero bueno, Amator es una de sus primeras películas, y Amator también, extrañamente, es una película donde roza ligeramente el humor y la comedia. ¿Y de qué trata Amator? Bueno, pues trata de un personaje. Tenemos a un obrero en una fábrica, su esposa está embarazada, y él gasta algunos de sus ahorros para comprarse una cámara de cine casera, porque su sueño es filmar y documentar a su bebé, es su crecimiento, y entonces empieza pues, a generar, te digo, el bebé nace y empieza a generar unas cuantas películas, algunas cuantas viñetas acerca de el recién nacido. Pero en el Inter le da por empezar a filmar algunas cuantas viñetas sobre la calle, sobre la cuestión social, y entonces él trabaja en una planta, una fábrica, y entonces uno de los gerentes de la planta le dice, oye, tú tienes una cámara de cine, sí, oye, pues, ¿por qué no te haces una especie como de película? A ellos en ese entonces las películas eran más de aspecto documental o de aspecto de reportaje, dice sobre los trabajadores de la planta. Bueno, el tipo la hace y a las personas les gusta. Total que se va a un pequeño festival especializado en películas hechas por personas amateurs, por personas que trabajan en plantas. Y no sé, ahí sí no recuerdo, perdonen ustedes, si gana el primer lugar, pero gana los primeros lugares. Y entonces él empieza a tener fama, ¿no? Entonces aquí viene pues, una bifurcación muy importante. Él empieza a sentirse un creador, un artista. Aunque no tenga esa educación artística, él empieza a sentirse ya como un completo cineasta y empieza a perder un poco el piso. Pero por otro lado, las personas en la planta, los gerentes de la planta, pues empiezan a tomarlo a él también como una especie de ayuda, ¿no? De herramienta, ¿no? Necesitamos contar esto y empiezan a manipular un poco la realidad de las cosas que pasan. Cuando él, en su espíritu autoral, él quiere empezar a tener una visión un poco más crítica de las cosas, un poco más poética de la realidad, pero un poco más crítica en las cuestiones laborales, cosa que se contrapone a los objetivos que tienen las personas de mayor alto rango en esta cuestión laboral, ¿no? Entonces ahí tenemos una bronca muy interesante que nos habla sobre lo que el cine realmente es, ¿no? O sea, ¿el cine para qué tiene que servir? El cine tiene que convenir a las altas figuras, o el cine tiene que mostrar la realidad tal cual, el cine tiene que ser poético, el autor tiene derecho a siempre hacer lo que quiere, o el autor también necesita a veces bajarse a la realidad, tener sus baños de agua fría. ¿Qué tantas cosas pasan? Este hombre se va perdiendo la realidad, empieza a entender y a ver el mundo nada más a través del lente de su cámara. Y entonces empieza a perder sensación de lo que realmente sucede en su propia casa, ¿no? Ese pretexto original que era el ver y documentar y vivir paso a paso y tenerlo en película, que era su hijo, se le olvida. Él empieza a abandonar a su familia, él empieza a abandonar a su hijo, él empieza a abandonar a su esposa, y su vida empieza a caer. Su vida personal empieza a caer por ello. Y su vida profesional empieza a caer también por lo otro.
porque ya no empieza a hacerle caso a las personas que lo pusieron ahí, pero también se encuentra con otras situaciones de la crítica, de los premios, ¿no? Toda esta cuestión que pasa realmente a mí me gusta mucho porque es un pequeño microuniverso de lo que realmente pasa cuando uno empieza a realizar películas, que quiere ganar premios, que quiere tener siempre los aplausos, que quiere tener todas las medallas, que los críticos hablen del bien, pero también hay que tener cuestiones políticas también hay que hablar bien uno del crítico, ¿no? Se va empezando a enamorar de una de ellas, pero realmente esta relación funciona o no funciona, ¿no? Y yo quiero grabar, porque hay una parte muy interesante, yo quiero hacer un reportaje de uno de nuestros empleados, o de los empleados de la planta que es cojo, pero el gerente dice, oye, eso no puede ser posible, porque eso no lo podemos mostrar, según nuestra ideología laboral aquí no existen estas personas con estas discapacidades, cosa que todavía pasa en la Rusia moderna, por ejemplo. Entonces, vemos ese microuniverso acá en el cine. La verdad es que Kieslowski lo hace muy bien y les digo, con un cierto roce a la comedia, ¿no? Pero creo que esa comedia es un poco más irónica y dolosa, ¿no? Para todos aquellos que nos gusta hacer cine, que nos gusta ver cine, que entendemos un poco la parte de la realización, de la producción y de lo que es afuera cuando uno presenta una película, la verdad es que ahí es una risa interna que da un poco de dolor, pero que realmente es un poco irónica y es un poco satírica, ¿no? Y ácida, pero es realmente lo que sucede. Entonces, si quieren conocer un poquito acerca de ese microcosmos que es la cuestión de la creación del cine, de lo que pasa en la mente, en los sentimientos del creador y por lo que tiene que luchar por ser una película, está Amator. La película termina de una forma impresionante. Yo siempre he creído que los finales de Kieslowski son algunos de los mejores y más potentes de la historia del cine, un poco filosóficos tal vez, un poco ideológicos, pero siempre redondean muy bien y te generan una emoción muy grande. En este caso, este hombre, cuando ya lo pierde todo, véanlo así, y la verdad es que el final es lógico desde la mitad de la película, pero el hombre lo ha perdido todo ya lo ha perdido. ¿Qué es lo único que le queda? Su cámara de cine. ¿Y saben qué es lo que hace este hombre para acabarse? Solamente le ha faltado filmar algo, o intentado filmar algo para llevar la realidad, y es al autor mismo. Y él voltea la cámara y se ve a sí mismo, y en ese momento nosotros nos convertimos en la cámara, y ahora nosotros somos los autores que lo vemos a él, a quien nos ha construido la película. Y eso la verdad es que es una cosa bastante interesante y pasmosa. Una gran película que yo les recomiendo, de 1979, Amator, o el amateur, o el aficionado, del gran maestro Krzysztof Kieslowski, que repito, tienen que ver la mayoría de las películas que puedan de él. Pero bueno, esas fueron las dos películas que traje el día de hoy para todos ustedes acerca del cine, hablando del cine. Diario para mis amores, de Marta Mesaros, del 87, y El aficionado o amateur, del 79, de Krzysztof Kieslowski. Así que bueno, yo me despido. Recordar que aquí en la descripción del video les dejo links y algunos datos que complementan toda la información que hemos dicho. Y como siempre, yo me despido diciéndoles que más que ver cine, aprendamos juntos a apreciar el cine. Así que, hasta la próxima.